Los muros de Jericó habían caído y la nación de Israel celebraba su triunfo. Pero detrás de esa victoria, un enemigo mucho más peligroso estaba al acecho: el enemigo del corazón. Ningún ejército extranjero logró vencerlos, pero la codicia de un solo hombre abrió una grieta en la muralla espiritual del pueblo. La historia de Acán es un espejo para cada creyente. A veces, después de nuestras mayores victorias espirituales, vienen nuestras peores caídas. ¿Cómo puede una nación invencible caer tan rápido? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir una derrota tan amarga? La respuesta no está en el campo de batalla, sino en el corazón humano. Dios no pierde guerras, sino su pueblo pierde fidelidad. El Señor escudriña el corazón, dice Jeremías, y cuando la victoria se mezcla con el orgullo, la pureza se corrompe. El pecado oculto no solo afecta a quien lo comete, contamina todo el campamento. Hoy el enemigo interno sigue vivo y la batalla más grande no se libra contra otros, sino contra uno mismo. El pecado oculto y la ruptura del pacto. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El pecado de Acán no fue simplemente robar un manto o unas monedas, fue una ruptura directa del pacto con Dios. Lo que Dios había declarado anatema, es decir, consagrado a Él, fue tratado como un botín común. En su corazón nació la misma raíz que originó el pecado en el Edén, la codicia. Vi entre los despojos un manto babilónico y codicié y lo tomé. La codicia siempre precede a la caída. Ellen G. White escribió: el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina tuvo su origen en la codicia, que es el más común y el que se considera con más liviandad. La codicia no se ve, pero devora. Fue la causa del pecado de Lucifer, del engaño de Eva, de la traición de Judas y del fracaso de Acán. Cuando Israel fue derrotado en Ai, Josué cayó postrado ante Dios, pero el Señor le respondió con firmeza: levántate, Israel ha pecado. No podré estar más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. No era una simple falta moral, era una contaminación espiritual que alejaba la presencia divina. Las derrotas del pueblo de Dios no son producto de la falta de fuerza, sino de la falta de santidad. El pecado oculto puede estar disfrazado de pequeñas concesiones, una mentira conveniente, un deseo no confesado, un orgullo sin dominar. Pero esos mantos babilónicos son suficientes para apagar la presencia de Dios. El éxito no se mide por las victorias externas, sino por la pureza del corazón. El enemigo más peligroso no está fuera de nosotros, sino dentro, el corazón que codicia y que desobedece. La paciencia divina y el tiempo de arrepentimiento. Dios no reveló de inmediato la identidad del culpable. En lugar de castigar precipitadamente, dio tiempo para que el pecador se arrepintiera. Santifica al pueblo y será que el que fuere señalado con el anatema será quemado con fuego. El juicio de Dios no es impulsivo, es paciente. Cada fase del proceso, tribu, familia, casa, individuo, fue una oportunidad para confesar. Pero Acán guardó silencio, creyendo que el pecado podía ocultarse de la mirada divina. El Señor dio tiempo para que Acán reconociera su culpa, pero cada momento de demora fortalecía su terquedad y hacía más severo su castigo. Así es el corazón humano. Mientras más se resiste a la voz del Espíritu, más se endurece. Dios no cambia su ley, pero prolonga su misericordia. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Pero el silencio prolongado puede ser tan mortal como la acción pecaminosa.
Finalmente, cuando Acán fue descubierto, confesó su pecado, pero ya no como un acto de arrepentimiento, sino de resignación y remordimiento. No confesó para ser perdonado, sino porque fue desenmascarado y sintió vergüenza pública. El momento de gracia había pasado. Dios sigue revelando el pecado hoy con el mismo propósito, no para destruirnos, sino para restaurarnos. Cada sermón, cada prueba, cada derrota puede ser una voz divina que dice: arrepiéntete antes que sea tarde. No confundas el silencio de Dios con su aprobación. Cuando el Espíritu Santo toca tu conciencia, responde. La paciencia de Dios es el espacio entre la culpa y la gracia, pero si se desprecia, se convierte en la evidencia del juicio. El valle de Acor y la restauración, de la derrota a la esperanza. Tras el juicio de Acán, Israel fue purificado. Entonces Dios habló de nuevo: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai. El pueblo que antes había huido en derrota, ahora avanzaba en fe. El campamento estaba limpio y la presencia de Dios volvió a guiarlos. Esta vez la estrategia vino del cielo. Josué debía levantar una lanza y esa sería la señal de la victoria. Extendió Josué la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Ese gesto tenía un significado profundo. Así como Moisés levantó su vara en el Mar Rojo, señal de la intervención divina, Josué levanta su lanza, señal de dependencia total en Dios. No era el arma lo que daba poder, sino la fe detrás del símbolo. Mientras la lanza permanecía en alto, el pueblo vencía. Si descendía, la victoria cesaba. Era la prueba de que Israel había aprendido a confiar, no en su estrategia, sino en la dirección del Señor. Ellen G. White comenta: la victoria fue asegurada no por el número ni por la fuerza, sino por la obediencia y la fe. Josué levantó la lanza del Señor como un testimonio de que la guerra pertenecía a Jehová. Y aquel lugar que había sido escenario de derrota y juicio se convirtió en testimonio del poder restaurador de Dios. Oseas, siglos después, lo recordaría: le daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Donde hubo caída, Dios abrió una puerta de gracia. El valle de Acor, símbolo del castigo de Acán, se transformó en un emblema de esperanza. Dios puede convertir el valle de nuestros errores en un campo de redención. Lo que fue lugar de vergüenza se vuelve altar de restauración. Muchos viven hoy en su propio valle de Acor, consecuencias de decisiones equivocadas, fracasos, pérdidas o culpas pasadas. Pero Dios puede levantar la lanza sobre tu vida y convertir la derrota en testimonio. Él no deja al arrepentido en la tumba del pecado, sino que lo levanta para darle una nueva misión. Tu pasado no define tu futuro si confías en la gracia divina. Dios transforma el juicio en esperanza. El valle de Acor no es el fin del camino, sino el inicio de una nueva victoria en Cristo. El enemigo interno nos recuerda que la batalla más grande no se libra fuera, sino dentro. Acán perdió porque dejó entrar la codicia en su corazón, pero Israel venció cuando levantó la lanza de la fe. Dios no busca destruir, sino restaurar. Su juicio no es venganza, sino cirugía espiritual. Hoy el Señor te llama a examinar tu corazón. ¿Qué mantos babilónicos guardas todavía? ¿Qué pecado oculto te roba la presencia divina? El mismo Dios que purificó a Israel puede limpiar tu vida. Si confiesas, Él levantará su lanza sobre ti, no para destruirte, sino para señalar que la victoria es suya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Permite que Dios convierta tu valle de derrota en puerta de esperanza. Levanta tu mirada, la lanza sigue en alto y el capitán de la salvación pelea por ti.